El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario, o se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N sub 1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N sub 2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que éste se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor, F la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo y N la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico.
es decir, n es igual a 60 por f. Acabamos de ver que con dos pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, n es igual a 60f partido por 2. Y así podríamos generalizar con p pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería n igual a 60f partido por p. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir tres fases de corriente alterna se añaden otros dos devanados al estator, quedando los tres con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen tres terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros tres extremos, siendo cada uno de ellos una fase.